Arranco a grabar. Bueno, hoy lo que vamos a ver es un poquitito. ¿Se acuerdan que la vez pasada hicimos como un adelanto de lo que eran los objetos en JavaScript? ¿Sí? Pero yo les decía que el tema de objetos va más profundo que eso. Y bueno, vamos a abordar lo que es la programación orientada a objetos, básicamente, o lo que son los objetos, del punto más general, ¿sí? Para todos los lenguajes de programación, vamos a hablar de cómo es el tema de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Eh, Básicamente, esto es un paradigma de programación. ¿Qué es un paradigma de programación? Es una manera de resolver las cosas, ¿sí? Una manera de resolver ciertas problemáticas. ¿Bien? Un enfoque, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente, ¿qué sería para nosotros la programación orientada a objetos? Una manera o una forma, ¿sí?, que tenemos en programación para resolver los problemas o el desarrollo, en este caso, de aplicaciones, ¿no? O de sistemas. Básicamente consta, ¿sí?, de lo que habíamos visto la vez pasada, que era que yo podía crear, ¿sí?, elementos, ¿sí?, objetos que podían tener ciertos. ¿Se acuerdan que decían que le poníamos clave y valor? ¿Sí? Tenía una clave que era, por ejemplo, nombre y el nombre, y apellido y el apellido, y a su vez le podíamos poner funciones. ¿Bien? Básicamente eso, en general, en la programación orientada a objetos, se llaman atributos a esos elementos, ¿sí?, que podemos aplicarles clave y valor solamente, y métodos a estos elementos que me permiten generar acciones sobre un objeto determinado. ¿Sí? Nosotros básicamente cuando construimos ahí un objeto, la vez pasada, estaríamos en el caso, por ejemplo, donde estamos construyendo un auto, por ejemplo, el de este rojo. ¿No? Entonces, ese auto rojo, nosotros le habíamos puesto como color, por ejemplo, la clave color, le poníamos valor rojo, ¿sí? Y bueno, tendríamos que definir la función avanzar, que es ese método que me permite, digamos, que el auto avance. ¿Bien? Pero básicamente, en la real programación orientada a objetos, ¿sí?, nosotros lo que tenemos es la construcción, ¿sí?, de una como plantilla, es la que me va a permitir después construir los diferentes objetos particulares. ¿Bien? En realidad tengo como para definir, voy a definir cómo van a ser el modelo, ¿sí?, para la construcción de los diferentes eh, elementos que yo quiero hacer. Estos elementos se llaman objetos básicamente, o se los suele también llamar instancias de la clase. ¿Sí? La plantilla en sí que yo estoy construyendo se lo llama clase. ¿Bien? En JavaScript estas cuestiones no aparecen por defecto, y aparecieron más adelante. Ahora después lo vamos a ver en una versión, acá les muestro acá como una especie de forma teórica, y después se lo voy a mostrar en lo que es en código. Pero tiempo atrás, JavaScript no permitía este tipo de cosas, ¿sí? Después lo que hizo fue agregarse esta sintaxis de escritura. Vamos a ver el porqué y cómo lo maneja en realidad, ¿sí? Porque JavaScript maneja todo esto a través de prototipado y no como otros lenguajes que lo hacen a través de clases, ¿sí? Otros lenguajes me refiero, por ejemplo, como PHP, como Java. ¿Sí? Bien, entonces, ¿nosotros qué definimos en la programación orientada a objetos? Bueno, definimos clases, que son como una plantilla o un plano de los objetos que puedo construir después posteriormente. ¿Sí? Bien. Pues con un comando o con una sentencia voy a construir los objetos de una determinada clase que definí. ¿Ah? Ahora bien, la programación orientada a objetos en general se basa en cuatro principios, ¿sí?, que se les llaman los cuatro pilares de la programación orientada a objetos. Esto siempre se tiene que poder cumplir, ¿sí?, para decir que estamos desarrollando algo en programación orientada a objetos correctamente. ¿Bien? Estos cuatro principios se llaman encapsulación, ¿sí?, abstracción, herencia y polimorfismo.
Vamos a ir definiendo cada una de estas 4 cosas para que vayan viendo de qué se trata. ¿Sí? Con ese ejemplo sencillo que teníamos ahí. Bien, encapsulación. Cada objeto es responsable de la información. Por lo tanto, la única manera de acceder, digamos, a esta información es a través de métodos. Bien, ¿qué significa eso? Que en la programación orientada a objetos está mal yo poder acceder, por ejemplo, a un atributo directo de un elemento. ¿Sí? No tendría que poder acceder, según los principios, ¿no? o este principio de encapsulación, ¿sí? No podría acceder yo por fuera a el dato color, ¿sí? de este auto y cambiarle color. ¿Bien? Debería tener un método que me diga cambiar color y ese método yo le mando el color que quiero y el método directamente accedería al valor de cambiar color del color este que está acá y lo cambiaría. ¿Sí? O sea, eso lo está haciendo el mismo objeto. ¿tá? O la misma clase me define cómo hacer ese cambio. No vengo yo directamente y lo cambio. ¿Sí? Esto, para hacer una analogía en la vida real, esto sería como no pedirte las cosas y sacártelas. Básicamente sería eso. Yo, por ejemplo, quiero una cartuchera, no te la pido, te la saco. ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, te cambio un lápiz de tu cartuchera. ¿Por qué me lo cambias? Pedímelo. ¿Me permitirías cambiar este lápiz por ese que tenés vos ahí? Bueno, yo te doy el lápiz y vos me intercambiás el lápiz que vos tenés en la cartuchera por el que yo te estoy dando. ¿Sí? Eso sería, digamos, lo análogo de la programación en todos objetos. Van a ver que esto en JavaScript pasa. ¿Sí? Esto en JavaScript es como que podemos hacer reemplazos. ¿Sí? Pero bueno, no está dentro de los principios. Bien, JavaScript es muy particular. Sí me interesa que ustedes tengan el concepto este porque el concepto de objetos es fundamental manejarlo y saberlo porque hoy casi todos los lenguajes de programación son orientados a objetos. ¿Sí? JavaScript no es que no lo es. ¿Sí? Sencillamente después vamos a ver que trabaja con prototipado otra cosa. ¿Sí? Pero podemos trabajar tranquilamente con esto. ¿No? Después se los voy a mostrar. Bien, vamos al principio. ¿Se entendió encapsulación? De qué consta o qué dice este principio? ¿Sí? Vamos con la abstracción. Estos se suelen confundir, así que guarda con eso. Un objeto actúa como una caja negra. ¿Sí? Sabemos que hace una determinada acción a través de un método, pero no sabemos cómo lo realiza. Esto es súper común. Bueno, no sé si habrán utilizado mucho el tema de JavaScript, pero es súper común, por ejemplo, cuando utilizamos métodos de arreglos. O métodos, creo que vimos métodos de arreglos, ¿no es cierto? Una vez que estuvimos jugando con algunos del push, el pop, ¿sí? Shift and shift. Bueno, ¿qué nos pasaba con estos métodos? Estos métodos son métodos de un arreglo, por ejemplo. El objeto es el arreglo, ¿sí? Que tiene sus propios métodos. ¿Bien? Ahora, yo tengo idea cómo funciona pop por dentro, cómo funciona shift and shift o cualquier método, no tengo la más pálida idea. No me interesa tampoco, ¿sí? Nosotros lo que sabemos es que para un método necesita que se le envíe cierta información a través de sus parámetros y eventualmente puedo recibir alguna que otra respuesta, ¿sí? Esto también nos pasaba con el alert, nos pasaba con el prompt, ¿sí? En fin. Entonces por eso se dice que tenemos una abstracción. Yo me abstraigo de cómo funcionan las cosas por dentro. ¿Sí? No me interesa. Esto, bueno, en la vida real sería como si nosotros tuviéramos que saber todos los pormenores, qué sé yo. Llevamos el auto al mecánico a arreglar. Nosotros tenemos que saber de mecánica para saber qué tiene que hacer el mecánico. Y no, porque eventualmente me lo hubiera puesto a arreglar yo. ¿Sí? Eso no lo sabemos. O sea que sería bueno saberlo para que no nos metan el perro, estaría bárbaro. Pero generalmente lo que pasa es que nosotros llevamos y no tenemos ni idea. Nosotros le llevamos y decimos, mirá, mi problema es este y el mecánico lo soluciona y me devuelve el auto reparado. ¿Sí? Bueno, el tema de los métodos sería algo muy similar.
Bien, tiene que ver con esto. Yo no tengo ni idea cómo funcionan las cosas por dentro. Solicito lo que necesito, ¿sí? Eventualmente tengo que dar alguna que otra cosa. Si quieren el tema de los parámetros, lo podemos tomar que el mecánico me pide los repuestos de lo que necesita para arreglar. Yo le doy los repuestos y el mecánico me devuelve el auto arreglado. Te lo arregla o rompe más. Depende de dónde lo lleve, depende del mecánico eso. Pero bueno, ¿sí? ¿Se entendieron esos dos hasta ahí? Suelen confundirse estos dos porque uno se los llama que el tema de abstracción, por eso lo pongo acá como una caja negra, es como las cajas negras de los aviones, ¿sí? La caja negra de los aviones es una caja negra, ¿sí? No se sabe qué pasa adentro, qué contiene adentro. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Pero la abstracción está enfocada al funcionamiento en los métodos. Y la encapsulación está enfocada al acceso de los atributos de un objeto, ¿sí? Esto es para que les quede bien claro y no los confunda. Tema de herencia, ¿sí? Y esto es lo que hace que la programación orientada a objetos sea una programación mucho más escalable, ¿sí? Que tal vez otro tipo de programaciones. Y me resulte más fácil, una vez que lo entiendo, empezar a pensar en el desarrollo de aplicaciones. ¿En qué consiste? Reutilización de código. Fíjense que esto es fundamental, lo primero que dice acá. Reutilizar código, lo que siempre hacemos énfasis en programación. Queremos que no se duplique código, que si lo escribo lo pueda reutilizar la cantidad de veces que lo necesite. ¿Por qué? Porque eso hace que no esté duplicando, en principio que no empiece a cometer errores por duplicidad de código, ¿sí? Porque si tengo código duplicado, lo más probable es que cuando haga un cambio, quiera hacer el cambio en todas esas veces que duplique el código, ¿sí? Y eso termina siendo caótico. Fíjense que en programación lo hacemos permanentemente y ya van a ver que vamos a llegar al punto en que tal vez los HTML que ustedes están haciendo con esos header replicados, con los footer que están copiando dos veces, eso no es correcto, no es la mejor práctica porque es código duplicado, ¿sí? Archivos CSS que tienen los mismos estilos en varios lados, ¿sí? Todo eso se debe cambiar. Bueno, la programación o programación orientada a objetos aplica también esto, ¿sí? De reutilizar código para que no haya duplicidad. Obviamente que lo hace mediante las clases, ¿no? Esto que definimos, estas plantillas. Entonces, tengo que empezar a pensar cosas más genéricas. ¿Por qué? Porque la herencia me dice que los objetos pueden heredar de otros objetos, ¿sí? Acá un ejemplo que se me ocurrió a mí que es bastante sencillo de entender es, por ejemplo, crear un objeto que es el objeto vehículo, ¿sí? Fíjense que es vehículo en general y dentro de vehículo puedo estar definiendo, por ejemplo, un auto y puedo estar definiendo un avión, ¿sí? Son vehículos, ¿ok? La diferencia es que eventualmente van a tener los mismos atributos como color, por ejemplo, por eso heredan de vehículo el atributo de color, y van a heredar también, por ejemplo, el método de avanzar, ¿sí? Este método de avanzar puede estar definido en vehículo y obviamente tanto auto como avión lo van a tener porque lo heredan, lo obtienen del de arriba. Entonces, nada, yo definiendo una sola vez el avanzar, ¿sí? Ya me funcionaría para los dos casos. ¿Bien? Y a su vez, cada una de estas clases puede tener sus métodos particulares, ¿sí? En este caso, por ejemplo, girar ruedas para el tema del auto y volar para el tema del avión, ¿sí? ¿Qué sé yo? Dos que se me ocurrieron. ¿Bien? Eh, entonces, pueden compartir cierto código, ¿sí? Y a su vez incorporar código nuevo, dependiente. Vamos al tema. ¿Se entendió hasta ahí la herencia? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Vamos al tema de polimorfismo, ¿sí? Polimorfismo, bueno, este concepto a veces suele ser un poco complicado y no se entiende la primera vez que uno lo aborda, porque es un concepto bastante... tiene su complejidad. Polimorfismo, si nosotros vamos a la definición, ¿sí? De lo que sería algo polimórfico, es algo que puede cambiar de formas, ¿sí? En este caso, lo tomamos como que algo puede actuar de maneras diferentes, ¿sí? Por ejemplo, esto se da mucho en el tema de los métodos.
Vamos a suponer que tengo la clase vehículo terrestre. Y de vehículo terrestre heredan dos vehículos, propiamente que son terrestres, que sería uno el auto, la clase del auto, y la clase de la moto. ¿Bien? Ahora, ¿qué me dice polimorfismo? Y bueno, acá básicamente lo que me dice es que no es lo mismo como dobla un auto que como tiene que doblar la moto. ¿Sí? Por la forma de doblar del auto, ¿sí? Que tengo que girar, por ejemplo, un volante. Y en la moto, por ejemplo, tengo que, nada, mover un manubrio. ¿Sí? Entonces la forma de doblar es diferente. Pero el método es exactamente el mismo. Lo único que cambia, por eso es lo de polimorfismo, es lo que se ejecuta por dentro. ¿Sí? Si eventualmente yo defino un vehículo terrestre, o básicamente defino un auto, defino una moto, y después digo, tomo, digamos, un vehículo terrestre y digo doblar, tanto el auto como la moto van a saber cómo tienen que doblar. ¿Sí? Internamente su código trabaja diferente, uno para el caso de cómo dobla la moto y otro para el caso de cómo dobla el auto. ¿Sí? Eso sería básicamente el tema de polimorfismo. Esto en JavaScript es un ni. Después si quieren les muestro un ejemplo para que les quede. Pero em, en principio en lo que van a hacer no van a utilizar polimorfismo. ¿Sí? Sí me parecía muy interesante que ustedes conozcan estos. Creo que ahí terminó. Estos cuatro conceptos, ¿sí? Porque son los pilares. O sea, hoy por hoy todos trabajamos con lenguajes de programación orientados a objetos y ustedes cuando se les habla de estas cosas deben saber de qué se les está hablando. ¿Sí? Es fundamental. Ok. Mm, ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas? Levanto la mano, Alondra, dime. O sea, en el polimorfismo lo único que cambiaría, o sea, en la parte sería de código, porque el método, digamos, de actuar sería casi lo mismo, solo que cambiarían ciertos factores para que el objeto, en este caso, funcione de la forma que tiene que funcionar. Exacto, Era. exactamente. Bien, vamos un poco a lo práctico. Vamos a empezar a armar alguna cosilla. Me voy a agarrar Visual. Me voy a agarrar Visual porque si no, estoy siempre con Code Sandbox. Me está encantando Code Sandbox. Em, Vamos a cerrar esto. No sé, no guardé nada. Ay, porque esto me quedó de ayer. Bueno, ahí. Vamos. Em, bien. Vamos a abrir una carpetingui. Ya, ya. Profe, ¿de casualidad está grabando? Sí, estoy grabando por. Ah, genial. Lo Gracias. corto, ¿eh? ¿Querés que lo No, corto? Si querés que lo corto, ¿eh? no. Me ponía loco. Bueno, por acá hagan ejemplos. No tenés pálida idea. Acá una carpeta, nueva carpeta me queda. Andá a saber qué he querido hacer. ¿Qué vamos a poner? Objetos. Vamos a poner objetos. Chao. Seleccionar. Ok. Voy a hacer el index. .html. Poder ver algo. La básica. Casi ponemos de vuelta objetos. Pero el anterior lo había hecho. Ah, tenía hecho el de. Pará, tenía hecho el de. La vez pasada.
No, ¿dónde estaba? Pará. Me agarro el mismo. Me acordé. Sí, acá está. Mirá. Este tengo. ¿Eh? Este tengo. Em, no, me voy con este. Vamos, objetos. Vamos a encarar para otro lado. Bueno, script. Script. Acá ponemos script. Vamos a poner objetos. Para no poner siempre el mismo nombre. .js. Veamos. Guardo esto para que se entienda. Ok. Bien. Este me lo voy a quedar. Porque por ahí me va a servir para algo. La verdad, ahora les cuento. Ok. Eh, Vamos a hacer un pequeño repasito de esto de lo que habíamos visto la vez pasada. ¿Sí? Y con los conceptos que vimos más o menos. La vez pasada entonces dijimos que podemos hacer una variable, una constante. ¿Sí? Const. Por ejemplo, persona. ¿Sí? Bien. Y le podemos definir que esto sea básicamente, por ejemplo, una función. ¿Sí? La función se va a llamar persona. Bien. Y acá podríamos ponerle como parámetro nombre, apellido y edad. Habíamos hecho eso la vez pasada, ¿no? Me faltó DNI. Estaba casado. Vamos a poner DNI, edad y casado. Todos esos parámetros. ¿Sí? Fíjense qué estoy haciendo acá. A diferencia de la vez pasada. Acá directamente definía un objeto. ¿Bien? Este objeto era persona 1. ¿Bien? Este objeto era persona 2. ¿Sí? Esto era el objeto. Acuérdense que el objeto era... ¿re? La vamos a dejar acá a mano este. Va a servir. El objeto básicamente, ¿sí? Era esto. ¿Bien? Era el auto rojo. Era el auto verde. ¿Sí? Estaba directamente definiendo objetos. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si yo quiero definir la clase? Yo ahora lo que quiero definir es, sabiendo este concepto de lo que es la programación orientada a objetos, yo tengo que definir una clase que me permita definir después los diferentes objetos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Ahora, fíjense que... Esto lo agrando un poco más porque no sé. Eh, Fíjense que ahora lo que estoy haciendo es definiendo, bueno, una constante persona, pero eso lo creo a través como de una función. ¿Sí? Básicamente esta función me va a decir, ¿qué es esta función? Bueno, esta función se la llama función constructora. ¿Sí? Y por lo general, función constructora se le puede poner el mismo nombre que nombre del elemento, ¿no? Para definirlo de alguna manera. ¿Sí? Y adentro va a llevar todos los parámetros de lo que tiene que realizar esta función constructora. ¿Bien? Entonces, en este caso, lo que le puedo decir es, bueno, a ver, yo quiero que esta función constructora, ¿sí? Me defina un objeto en sí cada vez que yo lo llame, ¿no? Esto es, a ver, le tengo que poner, por ejemplo, quiero decirle, bueno, quiero que el nombre del objeto, ¿sí? Imaginen que persona, a ver, lo voy a escribir acá. Persona, lo voy a definir diferente. Voy a poner así.
Le vamos a poner acá. Por ejemplo, yo quisiera tener, ¿sí? Vamos a poner objeto persona 1, ¿sí? Nosotros lo habíamos definido, esto vamos a suponer que es una constante, la vez pasada, la habíamos definido como, acá, entre llaves, todos los elementos, ¿sí? Esto sería entre llaves, ¿bien? Y acá le poníamos todos los elementos. En nuestro caso, bueno, yo me lo voy a copiar de acá, tengo provecho, ya todo esto, ¿sí? Eso lo tenemos acá. Entonces, si yo estoy definiendo ahora el constructor, tengo que poder definir estos valores, ¿sí? Yo al constructor le estoy diciendo, mirá, que es una función. Le estoy diciendo, mirá, te voy a pasar el nombre, el apellido, el DNI, la edad y si es casado o no, ¿sí? Esto lo vamos a obviar. Y vos básicamente me vas a tener que completar los valores, ¿sí? Definirme estas cuestiones. ¿Ah? ¿Cómo le indico eso? ¿Cómo le indico que le ponga el nombre del elemento el nombre? ¿Sí? Al apellido le ponga el apellido. ¿Bien? Básicamente esto necesito utilizar en objetos, ¿sí? Una palabra reservada se le llama, que es this. ¿Sí? Acá, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir, mirá, a mi propio valor, punto nombre, ¿sí? Le vas a poner lo que recibís acá como nombre. ¿Bien? Lo mismo. Entonces acá pongo nombre. Esto es. El primero es el valor que recibe como parámetro, ¿sí? Y el segundo lo estoy definiendo como un elemento del objeto, ¿sí? Un elemento que va a tener el objeto. Acuérdense que acá estoy construyendo la plantilla, ¿sí? Acá hasta ahora no tengo un objeto, ¿sí? Estoy construyendo la plantilla. ¿Bien? Y para esta cuestión, bueno, debería empezar a definir todas las otras cosas, ¿no? This, do, apellido, vuelve apellido, DNI, entonces sería lo mismo. Is.dni, vuelve a is.edad, vuelve edad. Por último me queda el punto casado, se vuelve casado. ¿Sí? Entonces, cada uno de los valores que me ingresa acá por parámetro, ahora se lo estoy asignando a cada uno de los elementos del arreglo, del objeto. ¿Sí? Para poder lograr tener algo como esto. ¿Sí? ¿Ah? A través de un método constructivo. Ahora, todo muy lindo. ¿Cómo lo uso? ¿Sí? Porque acá dijimos, estoy armando la plantilla, estoy armando esto de acá arriba. ¿Cómo hago ahora para, a través de esta plantilla que acabo de construir, poder construir los diferentes objetos? Porque como lo estamos definiendo acá, ¿sí? La forma de hacerlo es decir, let, vamos a hacerlo tipo variable, puede ser constante. ¿Sí? Estaba pensando por qué le puse tantas cosas, porque ahora tengo que completar todo esto. Esto puede ser let o puede ser const. Acuérdense que lo habíamos visto en la clase pasada, que es lo mismo. Entonces vamos a poner pers 1, ¿sí? Para definir una persona 1. Bien. Y vamos a llamar a este constructor, ¿sí? O a esto, o acá. ¿Cómo hago eso? Llamando a persona, ¿sí? Fíjense que era el nombre que le había puesto a esto mismo. ¿Bien? Persona, pero, y le tendré que pasar los parámetros, ¿no? Ok, ¿cómo le paso los parámetros? Tengo que pasarle todos estos datos que puse acá. Entonces, vamos a poner Pedro. Voy a utilizar los mismos que tengo abajo, ¿sí? Pedro. Vamos a poner, apellido era Pérez. El DNI
Y era igual. La edad, hemos puesto 32. Y por último, casado hemos puesto true. ¿Sí? Esos son los valores. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Yo acá estoy como llamando una función suelta y pelada. ¿Bien? Necesito de de otra palabra, ¿sí? Otra palabra reservada, para que esto me lo construya como un objeto. Y básicamente esa palabra es new. ¿Sí? Cuando yo le coloco new, lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, de este constructor, ¿sí? De una clase que tengo acá como definida, voy a construir el objeto. Y bueno, básicamente una vez que tengo construido el objeto, ya con esto puedo ver cosas. ¿Sí? ¿Qué podría hacer? Y bueno, podría ser, por ejemplo, un alert, ¿sí? De pers1 punto apellido. ¿Sí? Fíjense que esto en JavaScript se puede hacer tranquilamente. A ver, vamos a ver si fue todo bien y esto me funciona. Lo voy a abrir. Bueno, fíjense, no sé si se ve porque está recontra chiquitito. A ver, apenas se ve. Pero acá dice Pérez. Acá me dice, es algo único que no cambia. ¿Cuál puede ir con int? Entendí, Daniela. ¿El qué puede ir con int? Ah, Martina me pregunta por qué va con string. Va con string, Martina, porque ayer definimos. Bueno, me definieron ustedes. El número del documento no se iba a operar con cuentas ni nada por el estilo y no tenía sentido ponerlo como de tipo numérico. Entonces lo definimos de tipo string. Ah, eso es lo que explicaba Daniela. Porque es algo único que no cambia. Igual puede ir como int. Ahí está, ahora entendí. Lo de Daniela venía con lo de. No lo había visto. Ok. Bueno, tiene que ver con eso. Puede ir de las dos maneras, ¿sí? Pero por ahí lo podés utilizar como string. Bien. Entonces, esto funciona, ¿sí? Pero, en principio, a mí me está diciendo, si nos regimos por lo que estuvimos hablando hoy, que estaba acá, la programación de objetos, uno de los pilares me dice que me habla de la encapsulación. Lo que hablamos de la encapsulación es que me dice que cada objeto es responsable de la información, por lo tanto, la única manera de acceder a ella es mediante sus métodos. ¿Sí? Entonces, eso significa que yo esto que estoy haciendo con JavaScript no es del todo correcto para la programación de objetos. ¿Sí? Porque estoy pudiendo acceder directamente al nombre, al apellido, al dato del apellido. ¿Sí? Esto van a ver que es muy común en JavaScript, porque es la forma, digamos, con que se trabaja, pero sí entiendan que lo más correcto sería, por ejemplo, tener acá un método. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo definíamos los métodos? Acá podría decir, no sé, a ver, siguiendo este concepto del this, ¿sí? Podría tener un this punto. Esta sería una variable, ¿no? O directamente estoy definiendo el método. Podríamos poner, si quieren, get apellido. ¿Sí? Y básicamente lo que hace esto es una función anónima. Lo puedo hacer como una función anónima o como una arrow function. Vamos primero con una función anónima. No tiene nombre. Bien. No tiene parámetros. Y acá adentro lo único que hace es un return de básicamente un string. ¿Sí? Podemos poner, si quieren, para que no quede así tan pelado, apellido, espacio. Acá si quieren le concatenamos punto apellido. Que es el dato que ya tengo desde antes, ¿no?
Podría ser referencia el que viene por parámetro, bien, pero es más recomendable siempre hacer referencia una vez que lo tengo cargado al del mismo objeto. ¿Bien? Entonces ahora acá la cosa cambia. Acá en vez de poner apellido, lo que podría poner es punto get apellido. ¿Sí? Le pongo los paréntesis porque es un método. ¿Tá? Entonces de esta manera, ahora estaría llamando a get apellido y ya no me va a aparecer Pérez, sino que me va a aparecer apellido, dos puntos y Pérez, ¿no? Debería aparecer. Guardo acá. Me actualizo esto, a ver. Fíjense que ahora me aparece apellido Pérez. De vuelta, se ve chiquitito. Por ahí lo que debería haber hecho sería en vez de un alert, un document.write. Porque de esta manera se va a ver directamente acá. Y este lo puedo agrandar. ¿Eh? Bien. Esto sería más correcto, pero les repito, en JavaScript van a ver mucho, ¿sí? El tema de acceder directamente a los datos. Bien. ¿Qué más? Bien, podremos hacer, en vez de get apellido, por ejemplo, podríamos tener acá uno que llamemos datos persona, que directamente lo que haga esta función es, vamos a utilizar, ¿habíamos utilizado ya las comillas sesgadas? ¿O las basket stick? No recuerdo, la verdad. ¿No? Bueno, ¿Para qué? ¿Para la interpolación de las variables y eso? exacto. ¿Habíamos Sí, visto sí, eso? sí, lo mostró creo que en la segunda clase de JavaScript. Bien. Sí, me acuerdo que sí, les hice un ejemplo encima cómo era la comparación de uno con el otro. De las Entonces, comillas, sí, exacto. Bien. vimos. Entonces, nada, en vez de utilizar básicamente estas comillas, voy a utilizar estas otras que se llaman backtick, que son como unas comillas que son inclinadas, ¿sí? Una sola comilla inclinada, ¿bien? No es esta, no es esta, ¿sí? Es esta, ¿bien? Ahí tienen los tres tipos de comillas, ¿bien? Yo lo que voy a utilizar va a ser esta de acá, ¿bien? Esta comilla simple, comilla doble, ¿sí? Y backstick o comilla sesgada o no sé si se llaman francesa también. Bueno. Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Voy a tener apellido. Ya el más lo puedo eliminar. Bien. Con esta comilla sesgada, cada vez que hago referencia a una variable o a un dato, lo tengo que englobar entre llaves y poner adelante el signo de pesos. Espacio. Ya no tengo que concatenar string. ¿Sí? Es todo como un string gigante y cada vez que hago acceso a una dato, una variable, la tengo que poner entre llaves con el signo peso adelante. ¿Bien? Apellido. Vamos a poner nombre primero. Nombre. Puntos. Acá entre llaves vamos a poner nombre. Vamos a poner. Ponemos listo, nombre. Em, voy a poner. Voy a poner la edad y ya está. Edad. No son muchos datos, sino. Bueno, aquí quería pesos, llaves. Edad. Dis. Entonces ahora esto se transformó en. Voy a cerrar las backstick. Ya, acá. Ahora sí. Esto se va a transformar en que ahora get apellido ya no existe más, ¿sí? Y ahora lo que tengo es datos persona. Guardo acá y actualizo ahora mi página, ¿sí? Tengo nombre, Pedro. Bueno, podría haber puesto comas entre apellido y edad. He puesto comas acá. Ven que las backticks son más prácticas porque puedo hacer este tipo de cosas
tener que andar con los más concatenando string. Acá. Vamos esto. ¿Bien? Bien. ¿Pero qué pasa? Esto. Dime, Daniela. ¿Tabulaciones? ¿A qué le querés poner tabulaciones? ¿Estás queriendo decir vos? Vos decís poner, por ejemplo, algo así. R. ¿A esto te refieres? ¿Recuerdo que actualizo acá? Bueno, esto se podría. ¿Bien? Yo pongo, por ejemplo, algo de tipo etiquetas HTML. Me las va a tomar, ¿sí? Como etiqueta HTML. 4 a 4 espacios. Perdón, no hablo porque tengo el otro dispositivo y si nos va a salir un eco. Me refiero a que en vez de que se muestre así todo muy pegadito, que si se puede hacer una especie de tabulación, que sería lo mismo que 4 espacios, ¿no? Se podría, por ejemplo, poner 4 espacios. Por ejemplo. Porque si mal no estoy, creo que en Python es la barrita T, pero acá no sé cómo será. Claro, eso es básicamente para string de tipo consolas. Sí, 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 sí. Sí, vos lo que decís es aplicar barra, por ejemplo, n para los saltos de línea. Sí, Acá tengo este espacio acá. sí, sí. Ah, es porque lo está mostrando en la página. Sí, sí. Claro. Pero Ah, no, dale. eso más modo consola cuando estás con algún otro lenguaje, pero Ujú. no me va a funcionar acá en el document.write. Sí, 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 sí. Ah, dale, está bien. Perdón. ¿Eh? Acá por ahí más lo que me convendría utilizar etiquetas. Ah, Etiquetas de dale. JavaScript que directamente me lo van a mostrar mejor. Yo podría. Vamos a hacer que esto esté englobado en un span, por ejemplo. Podemos hacer una etiqueta span. Acá, acá. Acá pondríamos la R. Nada, debería aplicar estilos. Decirle que, por ejemplo, voy a hacer acá en el head. Con style a la etiqueta span. Le voy a aplicar, por ejemplo, un margin. Píxeles. Vale. Ah, no, pero no puedo aplicarlo. Span es de. Puedo aplicar interlineado. Interlineado entre palabras. No margin porque span es de tipo. Podría cambiar el display más rápido. Ahí lo actualizo. Todo se va a separar. Podríamos poner 0 espacio 20 píxeles. Para que tenga 20 píxeles en los laterales o 10. Bueno, nada. Eso por si quieren combinar y jugar un poquito con estas cosas. Debería ser lo mismo con apellido. Y en este caso también con edad, ¿no? Algo así. Por ahí sería mejor si lo voy a tomar de esta manera. Ya se me estoy pensando de la cosa, ¿no? Que me conviene más poner una tabla. Va, en fin. Ok. Entonces, ¿qué me permite esto? Y bueno, me permite que yo al tener esta fábrica que tengo acá, porque básicamente tengo una fábrica, puedo generar otra persona más de manera más sencilla que como lo estaba haciendo antes. ¿Por qué? Una vez que tengo definido todos los datos,
directamente construir una persona 2. Mucho más sencillo porque ahora, bueno, a ver, ¿qué datos tenía persona 2? Ah, era la hermana esta. Romina Pérez. Y estos datos. Romina Pérez también. Bien. Entonces acá puedo definir a Romina, que tiene, vamos a suponer, otro documento diferente. Y que tiene 25 años de edad. Y esto lo ponemos en valores. Y básicamente voy a replicar esto acá abajo y le voy a poner que sea de persona 2. Gemelos. Sí, no, ahí le saqué, ya dejaron de ser gemelos. Ok. A ver, si guardo y actualizo acá. Me rompió todo porque había puesto un PR ahí entre medio. Bien, pero no pasa nada. Tengo el nombre Romina, apellido Pérez, edad 25. ¿Sí? Acá me están apareciendo los datos de otro elemento. Fíjense que la construcción, una vez que tenía la plantilla hecha, me resultó súper sencilla. ¿Sí? Porque básicamente ya tengo un constructor acá. ¿Sí? Puedo generar objetos nuevos con una sola línea de código. ¿Bien? De la otra manera, ¿cómo lo tuve que hacer? Básicamente la vez pasada tuve que volver a replicar todos estos datos. ¿Ven? Tuve que replicar todo lo mismo. Construir otro objeto que era los mismos datos. ¿Ah? Ok. Pero, todo muy lindo hasta acá. ¿Sí? Pero generalmente esta sintaxis, para los que vienen de otros lenguajes de programación, es menos intuitiva y no se reconoce tanto. Entonces, ¿qué pasó? Esto era para la versión, básicamente, que se llamaba ECMAScript 5. ¿De qué época era? Estaría re bueno recordar. ECMAScript 5. Fecha. En diciembre de 2009. Después sacaron una. Ah, mira, salió la 5.1 en junio 2011. Y en el junio 2015 salió la 6, que es esta la que trajo un montón de cambios. ¿Sí? Por eso se la conoce tanto. Esto fue en el 2015. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó acá en la 6? Hubo tantos cambios. Ahí se los agrando porque está. Lo que pasó básicamente es que se provee ahora JavaScript. Esto lo voy a borrar. Se provee ahora JavaScript de otra sintaxis para empezar a definir clases. ¿Sí? Y a esta sintaxis se le llama de tipo azúcar, ¿sí? O sugar syntactic. Esto viene, generalmente se le llama cosas que se conforma una sintaxis para el programador, para que le llegue el lenguaje de manera más amena, pero su conformación y las cosas que ocurren por el fondo siguen siendo de como antes. ¿Sí? Siguen siendo de manera funcional. ¿Tá? En este caso de JavaScript va a ser de manera funcional. Entonces, ¿qué pasó? El ECMAScript 6. Básicamente se incorpora lo que es class. Esta palabra reservada que me permite definir clase, como habíamos hablado acá. ¿Sí? Acá en un momento hablamos de que yo tengo que definir una clase. En otros lenguajes de programación, como ya les digo, PHP, Java, en fin, van a ver que podemos definir clases. ¿Sí? Y esto lo incorpora JavaScript como este azúcar sintáctico que lo que me permite es poder construir cosas así, pero sencillamente llamándolas con la palabra class. ¿Sí? Si quieren, esto le llamamos persona de azúcar. ¿Sí? O sugar person.
Sí, mira, Sugar Person. Él la vi que se conectó antes y se pone contenta de ver que usamos todo en inglés. Entonces, así definimos ahora una clase. Ya es más intuitivo, ¿sí? Para nosotros, seres humanos, que estamos acostumbrados a ver cosas así, que de esta manera voy a definir una Ah, me clase. vio, yo pensé que no me había visto. ¿Cómo que no? Te vi ahí que te conectaste, me aparecen los cartelitos acá de conectar Anto, ¿sí? Ah, así con cosas que explotan, de No, tranquilo, colores. igual eso lo entiendo lo de Sugar, pero me parece un poco turbio. ¿Vos decís? No, no, no es para tanto, no es para tanto. Punto onion termina ahora lo que voy a explicar. Si me Bueno, puede decir lo que está explicando. estamos viendo lo que son objetos, cómo es la conformación de objetos en JavaScript. Ah, bueno. Bueno. Gracias. Entonces, a ver, quiero definir esto. Bien, o sea que básicamente sería lo de acá arriba, pero ahora con esta sintaxis. Acá dijimos que utilizamos un constructor. ¿Sí? Definimos ahí un constructor. Entonces ahora también debo poder generar mi constructor. ¿Cómo hago el constructor de esta clase? Bueno, básicamente para JavaScript todos los constructores de los objetos se llaman constructor. ¿Sí? O sea que acá no nos tenemos que complicar tanto. En otros lenguajes de programación, por ejemplo en Java, el constructor tiene el mismo nombre, por ejemplo, que el objeto. ¿Sí? Pero acá, en JavaScript, es así. Entonces, básicamente, bueno, a ver, me lo voy a copiar. Tendré que poner todos estos parámetros, los mismos parámetros que tengo acá, ¿sí? Ponerlos acá, ¿sí? Porque básicamente este va a ser mi constructor. Y definir todas estas mismas cosas que había definido acá. Fíjense que después es todo igual, ¿sí? Por eso me lo estoy copiando. Definirlos acá, ¿sí? Constructor, todo dentro del constructor, defino todos esos datos. Exactamente lo mismo. Entonces, ahora es exactamente igual que lo anterior, ¿sí? Pero fíjense que lo que tiene es una sintaxis más apegada por ahí a otros lenguajes de programación. Por ahí, si este es el primer lenguaje de programación que ustedes ven, no les llama la atención para nada, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Pero para los que ya han visto algún que otro lenguaje, estas cuestiones de manejar el tema del this, manejar un constructor, tener este class para definir una clase, eh, es más intuitivo tal vez. ¿Sí? Bien, entonces, nada, esto es lo mismo. Bien, yo ahora que tengo este constructor, puedo directamente generar const, y vamos a poner p sugar 1, que va a ser un new. Voy a construir un objeto, ¿sí? En base a la clase esta que se llama Sugar Person, y le voy a enviar todos los datos de... Bueno, vamos a poner datos diferentes. Eh, Vamos a poner Marcelo. Marcelo Martínez. El rey John Marquesi. No sé si es el momento. ¿Qué más le pasaba? DNI. Y edad. Le vamos a poner que tiene, no tengo ni idea. Ahí, vamos a hacerlo viejo. 28. Y casado. True, no tengo ni idea. Bien, lo mismo. Me copio a de acá, que básicamente tengo hasta el mismo método, y que esto lo puedo usar. Y básicamente lo que le voy a decir es que psugar1.datoPersona me va a devolver ese cartelito acá. ¿Sí? Nombre, apellido. ¿Sí? De esta manera construyo objetos. ¿Y para qué me va a
de servir el tema este de construcción de objetos? Nosotros en principio, fíjense que acá no estoy tocando todavía herencia, me quiero meter todavía en eso porque es la primera vez que vemos todo este concepto general de objetos y yo sé que el tema de herencia, polimorfismo, suele ser bastante heavy, ¿sí? Lo que me importa es básicamente que a través de esta sintaxis entiendan cómo generar una clase, ¿sí? Y a través de esa clase generar los diferentes objetos. ¿Bien? En donde básicamente lo que voy a tener van a ser atributos, ¿sí? Y sus funciones o métodos, ¿bien? Asociados. Bueno, esto también, otra más, les agrego una más. Lo pueden definir esto como una arrow function, ¿sí? Podrían decir, por ejemplo, this punto get, vamos a poner DNI o is casado. Queda. Is married, tendría que decir. Is casado. Vamos a poner es casado que queda horrible. Queda peor que ¿es casado? Bueno, este sería modo pregunta, ¿no? Y es casado básicamente va a ser una arrow function. Van a ver que es igual que lo anterior, pero la diferencia es que lo estoy, en vez de haciendo con función anónima, lo hago con arrow function. ¿Sí? Y básicamente acá lo que tengo es que me va a devolver this punto casado. O casado. Estoy escribiendo cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, a ver, pequeñas cositas, ¿no? Fíjense que acá, porque ya que me lancé con esto, les quiero comentar un montón de cosas. This.es casado me va a devolver, es un método, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene asociado una función acá. Pero fíjense que hacer una arrow function, fíjense cómo la resumí. ¿Sí? Porque esto básicamente tendría que tener las llaves acá, ¿bien? Y acá haberle puesto un return. ¿Sí? Pero como es arrow function, como el resultado de esto es solamente un dato, se puede resumir. Miren, se los muestro de esta manera y se los muestro después de la otra y van a ver que funciona igual. Claro, si no. Vamos a preguntar si es casado. Casado, así. Y acá me tiró el true. Ahora, vamos a ver con la segunda versión. La versión resumida de esta arrow function. ¿Sí? Como estoy en una única línea, no tiene sentido tener el return, valor que retorna, no tiene sentido tener las llaves tan pocos. Entonces lo puedo sacar todo, quedo así, pelado. Y notamos cambio porque me estoy poniendo true, ¿no? Lo voy a cambiar a otro objeto. O le vamos a cambiar el valor. Vamos a poner el false. Fácil. Ahora actualizo acá. Pone false. ¿Sí? O sea, que esto sigue funcionando. ¿Sí? En la arrow function, cuando el resultado de la función es una sola línea y es su return, directamente lo puedo escribir directamente sin poner la palabra return y sin poner las llaves. ¿Sí? Lo cual me ahorra un montón. Esto ustedes lo escriben como les resulte más cómodo y como lo entiendan mejor. ¿Sí? Pero yo les muestro estas variantes porque es muy probable, como lo digo siempre, que ustedes lean código y van a decir qué pasó acá. ¿Sí? Entonces entiendan que cuando lean algo así, por ese motivo. Incluso acá podría ir un guión bajo. Podría ir así. Porque no lleva parámetros. Esto también lo van a ver. O sea, esto lo voy a guardar. Van a ver que no me tire errores. Sigue funcionando. Acá en la consola no tengo errores. Esto también lo pueden llegar a ver. ¿Sí? Pero bueno, yo prefiero siempre dejar los paréntesis
Bien, dejarlo de esta manera para que se entienda mejor. Pero les repito, se los muestro porque van a ver código de ese estilo y después van a decir esto dónde salió. Digo, ¿qué está haciendo acá? ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Tengo varias arrastradas. A ver. Primero era, ¿qué se me pasó? ¿Vio cuando definió la variable constante persona igual a la función persona también? Esto. ¿Es válido utilizar el mismo nombre? ¿No Sí, confunde al programa? O sea, sé que son cosas distintas, ¿no? Pero al momento de utilizarla, ¿a cuál estaríamos llamando? ¿A la variable o a la función persona? básicamente la función. A la función, listo. Sí, Y después a básicamente la... terminás llamando a la función. Incluso, mira, estaba mirando esto, que fíjate que me puso 3 puntitos acá, y acá me dice this constructor function, también tal vez debería ser convertido, ¿sí?, a una class declaration. ¿Sí? O sea, básicamente lo que me estaba indicando acá es decir, che, esto lo estás definiendo mal, por ahí te convendría, mirá, y acá si le doy a esto, me va a transformar esto en algo de este estilo, seguro. Ya me lo está, a ver, Mm, total después le hago para atrás. Convert, ¿ves? Que me pone ECMAScript 2015 class. sí, sí, sí. Ya, ahí me lo convirtió. Ah, Automáticamente. ¿Por qué? Porque lo pasó a la versión más nueva, ¿sí? Ya estamos hablando de esto es de 2000. Yo esto se los mostré, ahí volví para atrás. Esto se los mostré para que ustedes lo vieran. Es raro que ya encuentren cosas de este estilo, ¿bien? Y sepan que si encuentran algo de este estilo es porque es viejo, ¿sí? Es una programación que quedó ya más anticuada porque fíjense que de 2015 al 2023 para la programación es una eternidad de tiempo, ¿sí? O sea que ya esto, no. Incluso ya Visual Studio Code me está recomendando lo pase a este modelo. Básicamente mm, lo que ustedes siempre deberían ver son este tipo de cosas. sí. Y tenía otra pregunta. En la línea 30, ¿qué simbolizaría el igual y la boquita? Al lado de los paréntesis. ¿Esto? Sí, Esto es la, sí, sí, sí. esto es la run function. Esto es lo análogo a, mira, a algo así. Te lo escribo acá. Sería function, paréntesis. Ujú. Bueno, y entre llaves, acá sí tengo que poner las llaves, esto. Ah, Es exactamente lo mismo. La diferencia es que acá estamos trabajando con las arrow function y las arrow functions me permiten abreviar más las cosas, una sintaxis más limpia. ujú, Tiene que ver con eso. Se la llama arrow function por ese motivo, porque son o funciones flecha, básicamente ujú, porque tiene esta flechita, ujú. es para Sí, definir de esa sí, manera. Pero es lo mismo, si yo lo defino de esta manera, va a funcionar igual. Como está acá arriba, ¿ves? Acá arriba está de esta manera. sí, sí, sí. ¿Eso en qué caso solamente se usaría? Solamente cuando es una línea de código, ¿no? O sea, algo muy simple. No, casi siempre. Ah, Vas a ver que en JavaScript vas a utilizar más este tipo de sintaxis que este tipo. O sea, se utilizan las dos. Pero sí, vas sí, a sí. ver que esta se utiliza más porque te reduce más el código. Claro, sí, sí, sí. Dale, gracias. De nada. Alondra, O sea, porque yo también me estaba preguntando lo mismo que Dani. Entonces, al tener esos dos paréntesis más el arrow function, te estás ahorrando de escribir función más los dos paréntesis, básicamente. sí. Ok. Ay, qué genial. No sabía Lo, para qué eran. lo- lo van a ver mucho incluso también cuando todavía no vimos callbacks. Más adelante, cuando avancemos, van a ver que este tipo de funciones van a estar metidas adentro de parámetros. Y básicamente van a tener, por ejemplo, algo así, por darles un ejemplo, metido acá adentro. Una cosa así. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante.
En realidad, sí, es como que se ve muy complicado, pero es básicamente hasta que ustedes lo practiquen, ¿sí? Hasta que ustedes empiecen a utilizar objetos. ¿Bien? Hay tres cosas que ustedes en programación deberían controlar o deberían por lo menos saber más profundamente. Por eso les digo que traten de aplicarlo en los proyectos y utilizar este tipo de cosas. Y esas son manejar arreglos, manejar funciones, obviamente, porque todo tiene que estar en base a funciones, no puede haber código suelto, ¿sí? Y manejar objetos. ¿Bien? Estas tres cosas son fundamentales para que ustedes logren, digamos, nada, desarrollar prácticamente todo. Con esto, obviamente que hay muchos más, pero estas tres, digamos, son las fundamentales, ¿no? Ah, bueno. Gracias, profe. Me perdí acá en el chat, que empezaron detrás de Alondra. ¿Qué pasó? Estaba mi gata atacándome. ¡Ay, no lo vi! Tenés gato negro. Panterita. Es toda negra con la punta de la cola blanca encima. Bueno. En fin. ¿Se entendió esto? Y hay que darle un par de repasadas. A Hay que mí darle un también me par. cuesta entenderlo Sí. en C y en Python. Pero acá se ve como que un poco más visible cada cosa y se comprende igual algo. Bien, sí, obviamente que esto es hacer, ¿no? Es hacer, ver ejemplos y tratar de aplicarlo a lo que ustedes están buscando. ¿Bien? En principio, ¿qué es lo que van a hacer? Probablemente van a hacer acá cosas de este estilo. ¿Sí? Y está bien, estaría perfecto. ¿Bien? Que ustedes entiendan que básicamente, en principio lo que interesaría es eso, que ustedes entiendan cómo funciona esto de que cree una variable que en realidad es un objeto con claves y valores. ¿Sí? Y eventualmente va a tener funciones o métodos que después puedo aplicar. Que puedo aplicar funcionalidad. En principio con esto ya estaríamos. ¿Está? Como para arrancar. ¿Sí? Para que no se sientan abrumados porque esto es un montón de cosas. Pero bueno, yo básicamente quiero explicárselos porque no sé si lo van a terminar aplicando en un momento o no. Pero la idea es que lo sepan. Que en algún momento lo hayan visto y que no sea una cosa ajena. ¿Sí? El tema de estas cosas. En esto ahora se lo subo si quieren. Ya les queda. Lo pueden chusmear. Las filminas también. Estaba pensando. Ganas de pegarlo en el. Saqué las ganas, mirá. Voy a pegar acá. Así queda todo junto. Van a quedar como dos ejemplos separados y. Mirá el choclo de cosas que tira. ¡Oh! Es como lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo acabo de pegar acá. Para que así les queda todo junto y lo pueden ir comparando y pueden ir viendo todo. Actualmente. Entonces, quería dejarlo acá. Así les comparto esto y listo. Al menos en lo básico. ¿Cómo? O sea, esto que estaba mostrando del objeto con clave valor, ¿nos serviría para hacer un registro de un usuario? La clave sería el nombre del usuario y el valor Exacto. sería la Sí, contraseña. Ah, sí, sí, dale. exactamente. Imagínate que acá lo que estábamos haciendo, bueno, qué sé yo, de personas. Mismo, sí. Tenemos que Sí, estar sí. definiendo de usuarios. Acá y Ujú. bueno, lo que me dice, para que le quería contestar también a María, que me dice, tengo entendido que después de modificar los objetos, se les puede cambiar algo con una función, y a la vez tengo entendido que const
es algo que jamás puede cambiar. Claro, esto se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada, que por qué puedo definir algo de tipo constante, así como un const, y después cambia. Lo mismo nos pasaba con los arreglos. ¿Recuerdan? En la clase pasada hicimos un ejemplo de eso. ¿Por qué pueden cambiar? Básicamente porque son estructuras de tipo objetos y los objetos se pueden ir modificando, se reconstruyen. Lo que no podíamos hacer era asignarle a pers1, por ejemplo, en este caso, no le podía asignar otro dato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una constante. O sea, yo no puedo venir acá abajo y decir, por ejemplo, que P, vamos a utilizar este que tengo acá más cerca. Este que tengo acá más cerca, P sugar, 1 se vuelve, qué sé yo, un new de otra cosa. Hacer un new de esto. Vamos a suponer que, no sé, en vez de Marcelo es Federico, qué sé yo. Federica. Esto básicamente me produce error. Acá incluso está diciendo, ¿sí? Me dice que P sugar 1 es constante. ¿Sí? No le puedo asignar un nuevo elemento. ¿Bien? Reta. Deja. ¿Sí? No me puede dar soluciones, pero básicamente acá la solución es crear una nueva constante. ¿Sí? Esto no lo puedo hacer, pero sí puedo modificar el mismo objeto porque eso sí se está a tope, María. Eh, pero bueno, tiene que ver con eso. ¿Sí? Que no confundan. Una cosa es la constante esta y otra cosa es la constante esta, el elemento que contiene adentro. ¿Sí? Básicamente, sugar 1 o p sugar 1 lo que hace es definir un objeto dentro. Y ese objeto lo puedo modificar. Y ahí me dice que se definen como un objeto que no va a cambiar. Es decir, va a ser distinto. Mostrando los datos. Me perdí. Eh, y algo que me habían puesto por ahí, creo que estoy acostumbrado a ver new, persona y const me descoloca. Claro, eso tiene que ver por ahí, dependiendo del lenguaje de programación que estén trabajando. ¿Sí? Eso a veces les va a pasar. Bueno, acá fíjense que incluso me aparece de problemas y me dice que es constante, que esto no lo puedo hacer. Error. ¿Qué sí puedo hacer? Redefinir datos. Vamos a hacer algo que me olvidé. Les agrego algo más, la última. Imagínense que quiero modificar la edad. A ver. En JavaScript puedo hacer esto. Puedo decir que p sugar 1 y punto nombre se vuelve. Acá le digo, qué sé yo. María. Bien. Básicamente, bueno, acá no me va a aparecer porque esto lo estoy imprimiendo antes. Debería volver a hacer una impresión de los datos posterior al cambio. Y fíjense que nombre ya me pone María. Es un azúcar, María. ¿Sí? Ahora fíjense que me pone María. Bien, entonces, a ver, ¿qué acabo de hacer? Y bueno, básicamente accedí directamente al dato y lo reemplacé. Esto en JavaScript, les repito, es algo muy común, pero por lo que vimos, la programación en objetos, lo más recomendable hubiera sido, ¿sí? Por este concepto, ¿dónde estaba? Que hemos visto hoy que era la encapsulación, ¿sí? O el encapsulamiento. Básicamente yo lo que debería haber definido
Me perdí con tantas cosas. Debería de haber definido acá, ¿sí?, un método que me permita hacer esa modificación. ¿Sí? Por ejemplo, this.set, generalmente se la llama de esta manera. Set nombre. Y set nombre que hace, me va a definir una función. Si quieren utilizamos de vuelta la run function. Nos acostumbramos. Y esto lo que va a hacer es que this punto nombre devuelve nombre. ¿Sí? Pero dicho sea de paso, nombre no se lo pasé. Así que nombre tengo que pasar como parámetro acá. Sería el parámetro que le estoy pasando. ¿Pero qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Acabo de definir una función que lo que hace es recibir nombre y lo que hace es ese nombre que recibe lo reemplaza this.nombre. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo, che, mirá, cambiate el nombre a este nombre, ¿sí?, a través de su método. No le estoy diciendo vos ahora te llamás tal, ¿sí?, de una. ¿Bien? Este internamente sabe lo que tiene que hacer para cambiar el nombre. ¿Ah? Entonces, básicamente, acá, en vez de utilizar algo de este estilo, esto ahora sería reemplazado. Lo voy a comentar y acá adelante voy a escribir, ¿sí?, cómo sería por ahí más correcto. Entonces sería p sugar.set nombre. Y acá básicamente le pondría, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner Pamela. ¿Sí? Entonces, ahora acá debería tener Pamela. ¿Sí? A ver, ¿de qué me olvidé? Me falta la plata nomás. ¿Cómo sería el guión bajo? Me entró curiosidad. No, el guión bajo es cuando no tenés, se utiliza cuando no tenés parámetros. Exacto, ahí lo dijo María. Eh, Básicamente es eso. Pero generalmente lo van a ver con paréntesis. O sea, imagínense que lo único que te ahorrás es un carácter de escritura. Tampoco es que, wow, es tanto. Generalmente lo van a ver con los paréntesis. Pero bueno, en ocasiones van a ver el guión bajo por ahí y van a decir, ¿y esto qué es? Básicamente es eso. No tiene más misterio. Ya le digo, esto sería lo recomendable, sí, a través de un método, pero cuando son valores sencillos, comunes, ¿bien? Generalmente van a encontrar esta sintaxis. ¿Sí? Lo van a ver de esta manera. ¿Bien? Para otro lenguaje de programación que no sea JavaScript, esto sería un delito rotundo, pero para nosotros en JavaScript se permite. Van a ver. No será para tanto. Me quema. Quema, lastima, profe. ¿Eh? Quema y lastima, profe. No será para tanto.